Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien el camino, he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podría ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes
sabes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Hola, qué bueno saludarte. ¿Estás atravesando por un momento difícil en tu vida? ¿Tienes crisis en tu matrimonio? ¿Estás atravesando un momento incómodo porque has perdido el empleo? ¿Porque estás atravesando una situación financiera muy difícil para tu vida? ¿Estás experimentando rompimientos en tus relaciones más significativas? ¿Estás pasando por una crisis de depresión o una crisis de salud? ¿Qué situación te encuentras en este momento? Quiero invitarte a través de esta serie y especialmente a partir del tema de hoy para que comiences a ver las crisis como lindas oportunidades para crecer. Te invito entonces a que me acompañes en este nuevo y maravilloso periodo de estudio de la palabra de Dios en tiempo de paz. Por favor, cierra tus ojos, vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Querido Dios y Padre bueno, queremos invocar tu nombre y tu presencia en esta hora para que al abrir tu palabra, tú seas el guía y el maestro que nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, es probable que en este momento te encuentres atravesando una situación muy difícil en tu vida. ¿Qué papel tienen las crisis en nuestras vidas? ¿Qué papel tienen los problemas en nuestras vidas? ¿Qué papel tienen las experiencias traumáticas en nuestras vidas, las pérdidas en nuestras vidas? Quisiera invitarte a que a través de la palabra de Dios iniciemos un recorrido extraordinario para que descubramos en ella algunos principios extraordinarios que nos permitan hacer de nuestras crisis, de nuestras dificultades, de nuestros problemas, una linda experiencia de crecimiento espiritual. Acompáñame, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestra guía. Por lo tanto, es importante lo que la palabra de Dios tenga que decirnos a nosotros en todo tiempo, en toda circunstancia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de una de las cartas extraordinarias en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Te doy el tiempo para que busques ahí donde estás, en tu celular o tu Biblia. Busca tu Biblia y ubícala allí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La recomendación de Pedro es: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una palabra extraordinaria aquí que Pedro menciona, es crecer. Crecer, me gusta esta expresión. Hace un tiempo leí una frase maravillosa y extraordinaria que dice que el éxito enseña poco, que lo que realmente nos enseñan son las crisis, son las dificultades, son las pruebas. Que el dolor saca de nosotros lo mejor, que el dolor es como nuestro maestro y que deberíamos dejar de verlo como el verdugo para comenzar a verlo como nuestro verdadero maestro. Aquella experiencia que nos enseña a crecer, que nos enseña a sacar lo mejor de nosotros para trascender. ¿Quién escribe esto? Es Pedro. Cuando tú ves aquí que Pedro dice que crezcamos, llegamos a un punto extraordinario porque Pedro está diciendo tienes que crecer.
El crecimiento implica aprendizaje. El crecimiento implica que en algún momento de mi vida debía aprender algo que no conocía y luego ese aprendizaje debe ir acompañado de una actitud para el cambio. De nada me sirve el aprendizaje si no tengo una actitud para el cambio. El nuevo aprendizaje tiene que ser asimilado, tiene que ser admitido, tiene que ser aceptado y luego necesitamos colocar nuestra conducta y nuestra vida en función de eso que hemos aprendido. Porque si no aplicamos aquello aprendido, de nada sirve haber aprendido. Pedro dice que necesitamos crecer, pero permíteme hacerte la pregunta, ¿tú sabes quién era Pedro? Si vemos esta recomendación de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios desde la perspectiva de la historia de Pedro, vamos a aprender algunas cosas extraordinarias. Y aquí hay algunas de ellas. Pero permíteme contarte un poco la historia de Pedro. Dice la Biblia que Pedro fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó. Los primeros discípulos que Jesús llamó. En su comienzo de su relación con Cristo era llamado Simón. Era tosco, era rudo, era pescador. Era un hombre sin mucha formación intelectual. Era un hombre de vulgo, era un hombre del pueblo, por lo tanto su lenguaje también debía ser bastante tosco y bastante reducido. Sin embargo, Pedro acepta seguir a Cristo Jesús en un momento extraordinario cuando hay una pesca extraordinaria, una pesca milagrosa y Jesús le hace un llamado y le dice, anda conmigo, ven conmigo porque yo haré de ti pescadores de hombre. Y Pedro comenzó a andar con Jesús. En toda circunstancia comenzó a seguirle a Jesús y aceptó ser discípulo de Cristo Jesús. Y en uno de esos encuentros que tiene con Cristo, Jesús hace una conversación y les dice, la gente allá afuera dice... los discípulos le preguntan, Señor, la gente allá afuera dice que ¿quién eres tú? Que algunos dicen que tú eres Elías, que eres un profeta. Entonces Jesús toma la pregunta y la devuelve a los discípulos y les dice, a ver, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Y dentro del grupo surge el colérico, surge ese Simón, Pedro, impetuoso, que a veces hablaba antes de pensar y dice, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. ¡Wow! Jesús le dice, fantástico, te felicito, porque no te lo ha revelado sangre o carne. O sea, tu revelación, esto que acabas de decir, es un regalo de Dios. Lo que has dicho te lo ha revelado mi Padre Celestial. Por lo tanto, en ese momento Jesús reconoce que Simón Pedro tiene una revelación de Dios, una percepción espiritual, una capacidad de ver las cosas a la manera de Dios. Le llamamos discernimiento espiritual, algo que da Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Nos gustaría que Pedro o Simón Pedro hubiese vivido una vida todo el tiempo igual, guiada por el poder del Espíritu Santo, con ese discernimiento espiritual. ¿Te gustaría tener ese discernimiento espiritual frente a los problemas de la vida? ¿Qué decisión voy a tomar ahora que estoy atravesando por esta crisis en mi matrimonio? Ahora que tengo mi hijo en problemas, ¿qué decisión tengo que tomar? Ahora que tengo esta dificultad en el trabajo, ¿qué decisión voy a tomar? Necesitamos discernimiento espiritual muchas veces para saber cuál es la voluntad de Dios. Ayer conversaba con un matrimonio maravilloso cuando me decían, pastor, sería fantástico que el Señor nos dijera, mira, hazlo de esta forma, hazlo de otra manera, porque en el anhelo, en las ganas de hacer la voluntad de Dios, muchas veces sufrimos porque queremos hacer la voluntad de Dios. No importa si Dios nos dice, lánzate, tírate, pero que me lo digas, que me lo muestres. Porque anhelamos tener esa seguridad, anhelamos tener esa percepción espiritual para tomar decisiones en momentos de crisis. Pero ¿sabes? Que aunque Simón Pedro estaba con Jesús y tuvo ese momento extraordinario, la historia nos muestra algo distinto. La misma historia dice que en otro momento, cuando Jesús dijo que habría de morir, entonces Simón Pedro dijo, Señor, yo no voy a permitir que tú no mueras, no voy a permitir que esto suceda, imposible, voy a impedir tu muerte. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¡Wow! Hace un tiempo atrás era alguien que tenía una percepción espiritual. Ahora ya no es un hombre con percepción espiritual. Es un hombre que piensa humanamente y que su manera de pensar se convierte en una barrera para cumplir los planes de Dios. Es interesante, ¿no? Un momento dependes de Dios,
Otro momento depende de ti mismo. Simón Pedro estaba en proceso de crecimiento y de aprendizaje. Tenía muchas cosas por aprender. O en otro momento vemos a Simón Pedro que Jesús se acerca y le dice, Simón, Simón, Satanás ha venido a pedirte para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y Simón pudo haber dicho, Señor, yo no te voy a fallar, yo no necesito. Pudo haber hecho uso de su autosuficiencia y decir, yo no necesito que tú intervengas por mí. En el fondo, Simón Pedro no sabía lo que estaba pasando con él, no sabía lo que iba a pasar con él dentro de las próximas horas durante el periodo de sufrimiento de Cristo. Pero Jesús sabía que la fe de Pedro era muy pequeña, que la fe de este hombre era muy frágil y que iba a pasar un momento de pruebas, que iba a pasar un momento difícil y que en ese momento iba a necesitar gracia y Cristo Jesús no iba a estar a su lado, iba a estar pasando por los momentos de agonía en el Getsemaní. Por lo tanto, Jesús se anticipó e hizo un depósito de gracia para Simón Pedro. Y entonces es cuando Simón Pedro entra en esta batalla, porque Jesús le anticipó, antes que el gallo cante, me negarás. Antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Y vemos nosotros a Simón Pedro negando a Cristo. Mientras Cristo Jesús estaba siendo tratado injustamente, Simón Pedro niega a Cristo, le falla. Y dice la Biblia que salió y lloró amargamente. Amigo querido, ¿ya lloraste amargamente? Sé que estás atravesando un momento muy difícil en tu vida, por las razones que mencionamos al principio. Pero te pregunto, ¿ya lloraste amargamente? El llanto amargo implica arrepentimiento. El llanto amargo implica reconocimiento. El llanto amargo implica esta frustración que siento porque mis expectativas, porque mis planes, porque mis promesas no se cumplieron o por las razones que sea. El llanto amargo implica impotencia, pero también implica arrepentimiento genuino y sincero. Esa misma noche que Pedro estaba llorando amargamente, en otro lugar de la ciudad simultáneamente, Judas estaba llorando o quizás estaba sintiendo culpa porque también le había fallado a Cristo. Pero mientras Judas termina quitándose la vida porque no aguantó con el peso de la culpa, Simón Pedro llora, se arrepiente, reconoce y se acuerda de aquel depósito de gracia que Jesús hizo. Y eso fue suficiente para confiar en la justificación de Cristo, para aferrarse a esto. Y en vez de quitarse la vida por la culpa, Simón Pedro se levanta y anhela encontrarse con Jesús. Ahora vemos a un Simón que pasó durante ese día de reposo, que Jesús estuvo en la tumba, anhelando encontrarse con Jesús. Me imagino a Simón Pedro el domingo por la mañana esperando el momento para ver si era realidad que aquella promesa de la resurrección al tercer día iba a ser real. Así que vemos el domingo por la mañana cuando una mujer llega desesperada al aposento alto donde estaban todos, toca la puerta con fuerza y dice, el maestro no está, el maestro no está, su cuerpo no está, y todos quedan asombrados en el aposento alto. Y entonces es María la que está allí y dice, yo acabo de venir de la tumba está vacía, el maestro no está. Y en ese momento eso cobró fuerza en el corazón de Simón Pedro y dice, no puede ser, el maestro no está en la tumba. Se mira con Juan y los dos salen corriendo. ¡Uf! Camino a la tumba, corriendo hacia la tumba. Shh. Pero la Biblia menciona un detalle extraordinario. Dice la Biblia que Juan se quedó en la puerta de la tumba, pero Pedro entró a la tumba. Porque eso demuestra las ganas, el deseo, la convicción que tenía Simón Pedro de ver a Jesús, de encontrarse con Jesús para darle gracias. Porque en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, se dio cuenta que era un hombre frágil, pero que aprendió en ese instante a aferrarse a la gracia divina, a la misericordia divina en el momento de la crisis. Luego vemos que Cristo Jesús tiene una conversación con Simón Pedro a solas. Conversaron en un grupo, estuvieron juntos y en un momento Jesús le dice, Simón, ven acá. Lo toma del brazo y caminan juntos, los dos. Una conversación privada, íntima, entre Simón Pedro y Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Me amas? Pedro baja la mirada. Le hace la pregunta por segunda vez. ¿Me amas, Pedro? Y por tercera vez vuelve y le pregunta. Simón Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Me amas? Y entonces Simón Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, entonces, anda, apacienta mis ovejas.
cuida mis ovejas, ama mis ovejas, protege mis ovejas. ¿Sabes? Luego de esto vemos a un Simón Pedro que se levanta en el aposento alto cuando el Espíritu de Dios es derramado en el Pentecostés. Es Simón Pedro, el hombre que Dios utiliza, porque no creo que nadie más tendría el poder para predicar con fuerza el mensaje del Evangelio de un Cristo resucitado, de un Cristo que perdona, de un Cristo que levanta, de un Cristo que te da nuevas oportunidades, de un Cristo que te invita, sabiendo que eres frágil y tienes debilidades, a confiar en su gracia y en su misericordia en los momentos difíciles. Simón Pedro se levanta como este predicador extraordinario y como columna de la iglesia cristiana. Este hombre que intentó quitarle la vida al soldado cuando Cristo Jesús estaba allí siendo entregado por Judas. Se necesitaba mucho más delicadeza para cortarle la oreja a un hombre que para cortarle la cabeza. Por lo tanto, la intención de Pedro no fue cortarle la oreja. ¿Te acuerdas la historia de Malco? Aquel soldado a quien Jesús tomó la oreja y se la colocó de nuevo y le dijo a Simón Pedro, no es la forma. Porque Pedro había intentado quitarle la vida a este soldado. Ese hombre rudo, ese hombre tosco, ese hombre difícil, con defectos de carácter, creció en el momento de la crisis, cuando lloró amargamente, porque las lágrimas implican momentos de crisis y de dolor. Y Simón Pedro aprovechó la crisis para crecer, para aprender, para aferrarse a Cristo, para correr hacia Cristo. Y ese es el hombre que nos recomienda y nos dice, ante todos, o antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Amigo mío, te pregunto, o amiga, ¿cómo estás manejando la crisis? ¿Cómo estás manejando tus problemas? ¿Ya lloraste amargamente? ¿Estás pasando momentos difíciles en tu vida? ¿Por qué no aprovechas esta crisis para conocer mejor a Cristo? ¿Por qué no te aferras a su gracia? ¿Por qué no te aferras a su misericordia? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no abres tu corazón en oración y hablas con Él? ¿Por qué no le dices, Señor, te fallé porque pensé que yo tenía la posibilidad y el poder para cambiar las cosas? ¿Por qué no le dices, Señor, todo lo que me está pasando es culpa de mi propio temperamento, de mi propia naturaleza? ¿Por qué no abres tu corazón a Dios y decides confiar en sus promesas, en sus palabras? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no dejas que Dios sea Dios en tu vida y aprovecha esta crisis para cambiar y para crecer? No sé cuál es la situación de tu vida. No sé cuál es el problema que estás experimentando, pero yo quisiera orar por ti. Allí donde tú estás, en tu oficina, en la casa, donde te encuentres, Dios puede escuchar tu corazón y transformar tu crisis en una oportunidad de crecimiento. Si este es el anhelo de tu corazón, si quieres abrir tu corazón a Dios, cierra tus ojos y acompáñame y hagamos juntos esta oración a Dios. Querido Dios y Padre bueno, en este momento, mis amigos y amigas allí del otro lado de la pantalla, en cualquier lugar de Chile y del mundo, están atravesando momentos difíciles. Ayúdeles, Señor, a reconocer en este momento que necesitan de ti y que puedan aprovechar esta crisis, Señor, para conocerte, para conocer tu gracia y para crecer, oh Dios. Este es el principio. Las crisis tienen un propósito y esta es una linda oportunidad que tú le das a ellos. Guárdalos, bendícelos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.